Aquí con este problema teníamos el 1 partido raíz cúbica de x. Cuando x tiende a 0, entonces este denominador tiende a 0 y aquí tengo un infinito. Luego el logaritmo de 0, sabemos algo, el logaritmo de 0 se acerca a menos infinito o más infinito y no importa tanto el signo, pero lo que es importante de este problema es ver la tendencia. Ambos, el numerador y el denominador, se están volviendo más y más grandes en magnitud. Entonces aquí, cabal, los pasos críticos, logaritmo de 0 más es menos infinito y x a la menos 1/3 es igual a más infinito. Con que solo pongan esta justificación es más que suficiente. Entonces, como tenemos este problema de una forma indeterminada, lo que tendríamos que hacer ahora es aplicar una regla de L'Hopital. Entonces, cuando apliquemos una regla de L'Hopital, este límite lo podemos reescribir a este otro. Derivamos el numerador y el denominador por separado. Entonces, la primera función, ¿a qué es igual su límite? Negativo 1/3. Menos 4/3. Y luego la derivada de este logaritmo es 1 sobre x. Entonces ahí está como que no me conviene evaluar de un solo este límite, sino me conviene reescribir la expresión. Entonces, ¿cómo puedo reescribir esta expresión? Este 1 partido x pasa a multiplicar en el negativo x a la negativo 1 sobre 3. Sí, eso, al negativo x o es x por x a la menos 4/3. No, x1 sobre x, uno podría decir que el x es x a la menos 1. Ajá. Y subirlo y se le suma al... Se le suma, ok. Sí, hay que sumarle. Entonces le sumamos estos dos exponentes, entonces nos queda el límite cuando x tiende a 0 de menos 1/3 x, yo creo que a la menos... No, menos 1/4. No, la derivada de esto es, se baja la potencia. Ah, pero, ¿por qué ya solo me quedó menos 1/3? Porque x menos 4/3 por x es igual a x a la menos 1/3. Entonces ya llegando aquí ya tienen buena parte del problema. Aquí lo único que hay que ver es, bueno, ahora cuál va a ser esta respuesta. Observen qué sucede aquí. ¿Este límite se indefine o no? Esto es como que tuviéramos vamos a poner aquí menos 1/3, límite cuando x tiende a 0 más, de 1 partido x a la 1/3. Entonces el denominador, ¿a qué tiende? A 0. Entonces si tengo ya esta forma 1 partido 0, esto es infinito. Digamos, si queremos ser realmente rigurosos, sería un menos infinito, pero solo porque tenemos un signo menos. Pero en todo caso, que sea más infinito o menos infinito, esto es un caso en el que el límite no va a existir. Sí, necesito ver más que todo el infinito o el menos infinito. Sí, tuviste infinito. Sí, porque no lo hice así, sino que lo hice como sándwich. Bueno. Entonces me salía así. Bueno, pero lo que sí necesito ver es que en algún momento tengan una respuesta de más infinito o menos infinito. Infinito sobre 3, pero Sí. no puse que no existía. Bueno, si pusiste el infinito es una forma de decir que el límite no existe de manera muy elegante. Entonces cuando tengamos este tipo de problemas, aquí vamos a tener que esta función va a tener una asíntota vertical en x es igual a 0. Y cuando querramos trazar esta función, en algún momento vamos a tener que hacer un esbozo como de esta forma, bastante cercano a x es igual a 0. Obviamente esta información de esta función va a poder tener otros comportamientos ya alejados de x es igual a 0, pero sí tenemos que respetar su asíntota. Eso no es parte del problema, pero pueden ver por qué preguntamos un problema como esto. Tenemos que determinar si hay asíntota vertical en x es igual a 0. Ahora este otro, ¿por qué lo estamos preguntando? Posiblemente estamos interesados en encontrar la asíntota horizontal de esta función. Y lo primero que hacemos es que comparamos ambos, el numerador y el denominador. ¿Qué está sucediendo con el numerador? Este tiende a infinito. ¿Por qué? Porque infinito al cuadrado sigue siendo infinito. Es solo que es todavía mucho más grande.
Aquí tenemos una forma que es como 2 al infinito. Pero ¿qué sabemos también de 2 al infinito? Con funciones exponenciales, si el exponente se vuelve más grande, la función todavía crece más. Entonces este es un infinito partido infinito. Entonces no es necesario que escriban todo esto, pero tomen nota que cuando miren funciones polinomiales o exponenciales y el exponente es positivo y se va volviendo grande, y luego aquí tenemos un infinito al cubo, infinito al cuadrado, a la cuarta, al algo, estos son infinitos. Entonces, como tenemos esto, ya tenemos bastante justificación para utilizar la regla del L'Hopital. Entonces, apliquémosle la regla del L'Hopital a este problema. Y digamos aquí cuál sería el límite resultante. 2x. Ajá. Y luego en el denominador 2 a la x. uh-huh, Por ln2. por ln2. Entonces este ln2 del logaritmo natural de 2 está prácticamente como espectador. Entonces muy bien, aquí vamos bien, se simplificó un poco más la función, pero otra vez tenemos que volvernos a plantear, ¿puedo ya resolver el problema del límite? ¿Qué sucede con el numerador acá? Y, no, cuidado, son los dos por x. El numerador a qué tiende si x sigue creciendo. Infinito. Y este otro. Infinito también. Entonces, otra vez, sigo teniendo una forma infinito partido infinito. Entonces, tengo que continuar haciendo L'Hopital. Lo que me gusta de estos problemas es que tienen bonito nivel de dificultad. Las dos. Ahí está eso que ponga L'Hopital otra vez. Está bien, ajá, sí. Como es en las derivadas que se pone Se puede indicar en cualquier parte. Lo único es. poner L'Hopital, bi'prima. Ahí podemos bajarle el proyecto. Solo L'Hopital. Sí, ajá, solo L'Hopital, sí. L'Hopital o L'Hopital prima, voy a entender que están aplicando la regla del L'Hopital por segunda vez. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? 2 a la x por logaritmo de 2. Y por logaritmo de pues 2 a la x por logaritmo de 2. como que nos va a quedar un logaritmo de 2 al cuadrado, y como les decía, este va a estar prácticamente de espectador, pues cuando derive esta función va a tener 2 a la x por logaritmo natural de 2, pero como tenía un logaritmo natural de 2, entonces me queda un logaritmo natural de 2 al cuadrado. Pero igual van a ver que esto casi que no va a afectar la respuesta, porque ahora quedaron lo siguiente: tengo que evaluar el problema del límite. Estas dos constantes como que me están estorbando, entonces mejor las voy a sacar de la expresión del límite para así enfocarme realmente qué está sucediendo con el exponente x. Entonces aquí tengo 1 partido 2 a la x. ¿Puedo ya evaluar este límite? ¿O pensarían que otra vez tengo que seguir haciendo L'Hopital? Sí. Aquí tengo un 1 partido ¿qué? Infinito. Entonces 1 partido infinito es igual a 0 y este límite, digamos, existe. El existe no es necesario que lo escriban, pero solo en algún momento escríbanlo para percatarse que este límite empezó indeterminado y eventualmente después de aplicar L'Hopital 2 veces, tenemos una respuesta. Entonces, ¿quién de aquí encontró que esto era igual a 0? Pero, ¿y no me habías dicho que esto es 0, Arturo? También dijiste que era 0. Eso sí. Antes sí tuviste el 0. Sí. Bueno, que aquí hay unos 5. Pero el proceso fue totalmente diferente. Así, acelerante. Bueno. Puede que no sea así. Rafael, No me acuerdo. pero este sí tuviste el infinito. Yo sí lo tuve como usted lo hizo, pero lo que no sabía es de que si quedaba infinito y infinito otra vez, había que volver a llegar. Sí, bueno, aquí hay varios pasos intermedios, digamos, de aquí para acá, 20 puntos, tal vez 20 puntos y luego unos 10 puntos por la respuesta, más o menos así sería el quiebre. 10 puntos por identificar que al principio era infinito partido infinito. Entonces lo bueno es que estos problemas tienen un montón de crédito parcial. Entonces ahorita digamos, No puse L'Hopital, o sea, solo puse. pero tal vez en algún momento uno puede indicar, digamos, que derivaste o algo, o sea, se puede hacer una... Pues, pero si no puse L'Hopital, 20 puntos. Bueno, tal vez en el examen sí, pero ahorita para el corto
no tanto, pero sí traten de escribir L'Hopital o utilizando la regla de L'Hopital, escribiendo algo, porque si no, no tiene mucho sentido lo que uno está haciendo. Entonces, digamos, ¿qué vimos el día de ayer? Porque ahorita vamos a regresar otra vez a la clase. Lo que vimos ayer fueron extremos relativos y que cuando una función es creciente y decreciente. Cristian, una Sí. pregunta, me quedó curiosidad por qué le había quedado 1 en el numerador. Ah, solo porque saqué el 2, pero podías haberlo dejado el 2 adentro. Ahí lo dejé y lo Ah, puse. está bien, sí. Solo que aquí en tu caso hubiera sido un 2 partido infinito, pero igual 2 partido infinito es 0. Yo, este paso, como les dije, es opcional. Este solo lo hice para que... ¿Y cómo fue? O sea, de... Ah, los límites siempre... Ah, Cabal ese paso donde eliminó el 2 y le quedó 1 partido 2x. ah, no lo eliminé, lo factoricé. Ah, ok. Aquí está el 2, no lo estoy eliminando. El 2 está, pero ahora fuera. Pero es solo porque, digamos, en algún momento en problema de límites, tal vez, digamos, tengan el límite cuando x tiende a 5 de 10 e a la x. Entonces, ahí es que me puede decir, ah, bueno, este 10 no me gusta, quiero poner solo 10, el límite cuando x tiende a 5 e a la x. Entonces, ya solo evalúo la función 10 por e a la 5. Ah, sí, se puede hacer. Incluso Rafael, para unos problemas que, digamos, por ejemplo, tenía una sugerencia bien interesante. Yo creo que uno del laboratorio tenía como esto. Entonces me habías dicho que tenías como que un pequeño problema con infinito por infinito. Entonces lo que pueden hacer es partir este límite en 2. 1 partido x al cuadrado por el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido e a la x. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? El primer límite, ¿a qué tiende? 0. Y el segundo límite, 0. Antes de 0 por 0 es igual a 0. Entonces son los pequeños truquitos que no es necesario que los hagan, pero que si en algún momento los hacen, les permiten ver de manera más clara estos problemas. Entonces aquí pueden ver precisamente áreas de las que tienen que trabajar. Las buenas noticias es la teoría para graficar funciones es bastante corta. Entonces, digamos, cuando una función es creciente, ¿cómo podemos identificar cuando una función es creciente? Cuando la pendiente es positiva. Sí, pero ¿qué operación nos dice cuál es la pendiente de una función? Sí. Vaya, está implícito. Sí, pero es más fácil decir derivada que pendiente porque... Entonces, digamos, esta es una función creciente, una función con derivada positiva, mientras que una función decreciente es una función con derivada negativa. Pero es bueno tener ese concepto de pendientes. Y como podemos ver, van a haber varios casos de funciones crecientes que doblan hacia arriba y funciones crecientes que doblan hacia abajo. Pero antes de ver hacia dónde dobla una función, ¿qué otra cosa encontramos? ¿Cómo identificamos un máximo relativo? Pues es una forma más contundente, pero si solo nos vamos con creciente decreciente, ¿qué pasa inicialmente con un máximo relativo? ¿La función está subiendo o está cayendo? Sube, la función inicialmente es creciente y después es decreciente. Entonces empieza a tener una primera derivada positiva y una segunda derivada negativa. Y luego en el punto donde tenemos el máximo, usualmente, ¿qué pasa? La derivada es igual a 0. O sea que cuando son así, la derivada es como una cuadrática, ¿ok? Es casi como que tuvieran forma de una cuadrática. No es necesariamente una cuadrática, pero va a tener esta forma que la derivada es 0 y uno pasa de creciente y a decreciente. Y el día de martes hicimos varios problemas. Ahí teníamos un problema de x dividido x al cuadrado más 1. Esa no era cuadrática, pero en 1 como que teníamos un máximo. Entonces posiblemente después la función tenía otro tipo de comportamiento, pero cerca de la derivada, donde la derivada era igual a 0, tenías que primero la función subía y después decrecía. Entonces las condiciones para esto era que la derivada es igual a 0 o que no exista
y que luego cambiemos de creciente a decreciente. Siempre tiene que ser la derivada. La derivada, sí. Ahora, si en algún momento tienen la gráfica, el máximo lo pueden encontrar sin necesidad de justificar con derivadas, sino solo lo pueden ver de manera inspeccionando. Entonces luego el mínimo relativo tenía este tipo de comportamiento. Tenía un comportamiento, ahora tenemos que graficar algo que cae. Pero ¿qué pasa con las derivadas? Cae y sube. Entonces, ¿esto qué significa? La primera derivada tiene que ser todavía igual a 0 o no existe. Entonces las condiciones inicialmente son las mismas. Pero ahora empieza creciente. Ajá. Entonces aquí vamos de decreciente a creciente. O no existe. Y es de aclarar que puede que en algún momento tengan un problema que, como les había dicho cuando se han subido el volcán de Acatenango, de que están subiendo el volcán, llegan como que, están subiendo el volcán, llegan como que a una especie de valle o un área de descanso y luego continúan subiendo el volcán. Entonces aquí digamos la primera derivada es igual a 0, pero aquí no va a haber extremo relativo. Porque ¿qué está pasando con la derivada? Positiva y positiva. Aquí la derivada no cambia de signo. Entonces hoy vamos a introducir un elemento más a las gráficas, que es, digamos, cómo la segunda derivada nos sirve, porque, digamos, Arturo me había mencionado algo. Aquí en algún momento, como eso es un poco pesado, vamos a ver que si la segunda derivada para un máximo es negativa, esto es lo mismo que decir que hay un máximo relativo, pero eso lo vamos a empezar a conectar con una idea de concavidad. Y del mismo modo, para el mínimo relativo lo vamos a poder resumir, bueno, encuentro la segunda derivada y si la segunda derivada es positiva vamos a tener un mínimo relativo. Entonces eso es algo bien cómodo, porque hacer el análisis de signos puede ser muy tedioso. Pero para llegar a esta conclusión, que es más o menos uno de los objetivos del día de hoy, tenemos que analizar la concavidad de una función. Pero digamos, Sí, sale. para la tercera, Ajá. ¿cómo sería? O sea, Sí, lo que va a pasar con esta tercera es que la segunda derivada también va a ser igual a 0. ok, como de... Entonces aquí hay un cambio de concavidad. Entonces si hay un cambio de concavidad no puede haber extremo relativo. En un extremo relativo como que se mantiene en cierta forma la concavidad como por aquí o por acá. Puede cambiar después, pero solo tenemos que ver qué sucede cerca de dónde están los extremos. Entonces, ¿por qué estoy trayendo a colación el tema de concavidad de una función? Porque, digamos, ahorita en algún momento podemos hacer un ejercicio relativamente fácil. Grafique la función y es igual a x menos 1 a la cuarta. Entonces, ahorita, digamos, ¿cómo graficaríamos esta función? Así haciendo bien fácil este esbozo. Esta es como una parábola. Entonces la parábola, digamos, va a abrir para arriba. Lo único que tendríamos que ver es, bueno, si esta parábola, como más o menos en dónde empieza. O sea, si nos ponemos, digamos, que les digo yo, un poco, nos anticipamos al problema, parece que esta parábola empieza en x es igual a 1 y luego sube. Ahora, si en algún momento tienen unas dudas, digamos, por qué la parábola empieza en 1,0, la gracia es que esto es como un mínimo. Entonces, si queremos graficar esta función, pero no les queda completamente claro por qué todo esto sube, aquí hay un vértice, bueno, uno dice, ¿me permite calcular la derivada? Sí. La derivada es esto, y' de x, ¿a qué es igual la derivada de esta función? Ajá. Sí, por 1. Y
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que identificar ahorita? Los que conocemos como números críticos. Los números críticos son puntos donde la derivada es igual a 0. Entonces, ¿cuáles o cuántos puntos críticos vamos a tener y cuáles van a ser? Sí, solo uno. Y más uno. ¡Ey! No es cuadrada. Sí, solo cúbica. Entonces aquí si resuelvo esta ecuación tengo x menos 1 al cubo es igual a 0, tomo una raíz cúbica y solo me queda x menos 1. Fuera una cuadrática y sería menos 1, ¿verdad? Sí, pero tal vez tendrías que tener el cuadrado acá. Pero digamos, por ejemplo, O sea, sí, poniéndolo como x menos... sí, ok. de esta forma también solo sigue habiendo una, ¿ve? Aquí esta ecuación solo puede ser igual a 0 cuando x menos 1 es igual a 0. Para que haya el más menos tendrías que tener algo como así de x al cuadrado menos 1 al cubo. Esta es igual a 0 solo cuando x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Y luego digamos qué pasa con esta función. ¿Dónde va a ser esta función decreciente y dónde va a ser esta función creciente si veamos la derivada? Tomamos todos los números críticos como puntos de referencia y luego vemos los signos de cada uno de los términos de la derivada. Entonces a la izquierda de 1, ¿qué signo va a tener la derivada? ¿Va a ser positivo o va a ser negativo? Negativo. Y luego positivo. Porque podemos probar un valor como x es igual a 2. Entonces si quiero hacer muy burdamente esta gráfica, ¿cómo la haría? Aquí la función cae y aquí la función sube. Entonces aquí pueden ver claramente que hay aquí máximo o mínimo. Mínimo, sí, aquí hay un mínimo. Y el mínimo relativo va a estar en 1,0. ¿Por qué encontré 0? Porque evalúo la función original en x es igual a 1. 1 menos 1 a la cuarta es igual a 0. Entonces, por esta razón tenemos este tipo de gráfica. Pero alguien puede venir y decir, bueno, pero yo no estoy seguro realmente de cuál es mi trazo. Y pueden venir como abogados del diablo. Porque alguien puede decir, mire, con esta información, ¿por qué no grafico algo como esto? Digamos, como pueden ver, aquí hay mínimo relativo. Las concavidades de la segunda derivada va a ser lo que me va a decir que esta está correcta. Ella estaría tirando a un valor absoluto. Y si yo no sé qué tipo de función es esta, pero sí parece una especie de valor absoluto, pero así todo como con una función como raíz cuadrada o algo así. Esto parece como que la raíz cuadrada del valor absoluto o algo así. Entonces, por eso pueden ver de que posiblemente esta no es la gráfica incorrecta. Pero vieron, aquí la función es decreciente, aquí la función es creciente y aquí hay un mínimo relativo. Con solo esta información parece que ambas son correctas, pero nuestra intuición nos dice que como que esta es la función correcta. Bueno, hay otra forma de eliminar esta. ¿Cuál creerían que es la derivada en este punto, la pendiente? Y miren qué está pasando aquí como muy negativa y muy positiva. Muy negativa acá y muy positiva acá. Aquí en este punto la pendiente no existe. Entonces estos problemas, cuando miran esas gráficas todas feas que tienen como esto o esto otro, son gráficas con picos. Entonces en todas estas van a haber extremos relativos, pero la derivada no va a existir en ninguno de estos picos. Entonces estos son los problemas más difíciles, ver cuando hay picos. Entonces muy bien, traigamos a colación ya qué significa, digamos, que una función sea cóncava. Entonces digamos, tenemos dos definiciones, la definición de cóncava hacia arriba. Entonces, por ejemplo, para hacer para graficar una función cóncava hacia arriba, generalmente uno como que incluye una línea recta de referencia. Entonces la idea es que ahorita quiero graficar una función creciente
pero tengo el chance de doblar hacia arriba o de doblar hacia abajo. Entonces con las funciones cóncavas hacia arriba, las funciones van a doblar hacia arriba, pero como hacia arriba respecto como que a una línea recta. Entonces en las funciones cóncavas hacia arriba, la gráfica de la función dobla hacia arriba. Y aquí podemos conectarlo con las rectas tangentes, pero todavía no quiero hablar de las rectas tangentes. Entonces lo interesante que digamos esta va a ser el ejemplo de una función creciente cóncava hacia arriba. Pero ¿qué sucede si nuestra función dobla hacia abajo? Si dobla hacia abajo, entonces vamos a tener este otro tipo de función, una función que va a ser cóncava hacia abajo. Entonces una función cóncava hacia abajo dobla hacia abajo, como que tiene el otro tipo de doblez. Ahí no hay puntos de inflexión. Por el momento no, por el momento solo estoy trazando una función creciente cóncava hacia arriba. Pero sí, eventualmente vamos a tener esos puntos de inflexión, entonces eso va a complicar un poco más este análisis. Entonces observen qué sucede con este tipo de función. Está doblando hacia abajo. Entonces en vez de doblar para acá, dobla de esta forma. Entonces este tipo de función es la que se conoce como cóncava hacia abajo. Es una función que dobla hacia abajo. Pero aquí hay un problema, porque así como tenemos funciones crecientes, también tenemos funciones decrecientes. Entonces funciones decrecientes, tengamos esta idea como que digamos la función está cayendo. Entonces pongamos aquí la idea, bueno, la función tiene que caer, pero o cae así o cae de esta otra forma. Entonces si es una función cóncava hacia arriba decreciente, ¿cómo la graficarían? ¿La graficarían así o la graficarían de ¿la qué? Perdón. ¿La graficarían así o la graficarían de esta forma? Y bueno, pues en la primera forma como que estamos doblando hacia abajo. Esta, sí. Ajá, entonces vieron qué sucede acá. Aquí estamos doblando para arriba. Entonces esto cuesta verlo un poquito, pero hay una función cóncava hacia arriba decreciente, tendría más o menos esta forma. Entonces aquí también la gráfica de la función dobla hacia arriba. Y aquí vamos a tener que, bueno, este es decreciente, pero ni lo voy a escribir para no confundirlo más. Entonces, otra decreciente que tenemos que graficar es, bueno, la que va a doblar hacia abajo, la cóncava hacia abajo. Entonces, otra vez es la misma historia. Si queremos hacer una decreciente que dobla hacia abajo, ¿nos vamos por este camino o nos vamos por este otro? Sí, por aquí como que le estoy doblando, pues nos vamos por el segundo. Entonces vieron aquí como que cuál es el punto de referencia para ver concavidad, como que trazar una recta tangente de referencia y ver si toda la curva está debajo de la recta tangente o arriba de la recta tangente. Incluso vamos a ver que vamos a tener una mejor forma de visualizar la concavidad, que tiene que ver con la segunda derivada. No se dobla hacia abajo. Entonces digamos, en una función cóncava hacia abajo, sin importar si es creciente o decreciente, o si encima de todo tiene la forma de una ¿cómo se llama? Una N, sí. Un punto, sacándole B' a la quinta prima y así, de que haya una contabilidad de compuesta. Por ejemplo, bueno, saco la... pero una función puede tener cambio de concavidad. Correcto, que sea una función, una parábola. Sí, bueno, pero ya dice qué pasa con la parábola. Exacto, entonces ahí tengo con cada... Bueno, pero una función, no sé, algo
que fuera una función de exponente 5. Ah, sí, esa puede tener un comportamiento, sí, sí. Una cúbica. Ujú. Entonces, sacándole la segunda derivada, bueno, me puede dar que es cóncava hacia abajo. Y cóncava hacia arriba en otro, sí. Sacándole la quinta derivada. Ah, la quinta derivada no te sirve de nada para concavidad. Bueno, pero por ejemplo, que sacándole la tercera. Y ni siquiera la tercera, lo bonito de las gráficas. Solo te estás quedando con primera y segunda. Para graficar funciones basta con llegar a segunda. Pero yo digo, o sea, no, La tercera no te dice nada sobre la forma de la gráfica. Ah, ok, o sea, sigue la secuencia. No, ya no, la tercera te diría la razón de cambio de la concavidad y eso ya no se puede plasmar en un dibujo. Y la cuarta derivada sería la razón de cambio de la concavidad. Que digamos, una función que fuera una No importa, eso es lo bonito de graficar. Aunque la función tenga grado quinto, grado sexto, se puede graficar completamente si uno solo le saca primera derivada y segunda derivada. Y lo que te da la tercera y cuarta derivada no te importa para graficar, se descarta por completo. Entonces, digamos, ¿qué observan con esta función? Esta función la miran más cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces, vieron, todas estas tres son funciones cóncavas hacia abajo. Y en las funciones cóncavas hacia abajo, la gráfica de y f de x siempre está debajo de sus tangentes. Entonces, como les decía, este ya es una forma sofisticada ya para determinar realmente la gráfica de una función. No se sorprendan que en algún momento ni siquiera utilicemos concavidad para las gráficas. Esto solo es más como verificación de que todo está bien. Entonces, la idea es que si tienen cóncava hacia abajo, arriba, así esto es abajo. Función cóncava hacia abajo va a estar debajo de sus tangentes. Pero pueden ver, digamos, que esto como que no es una forma muy clara de determinar concavidad. Entonces, como estamos viendo tangentes, al final lo que vamos a analizar es si la recta tangente, si la derivada de la derivada tiene signo positivo o tiene signo negativo. Entonces, al final, la forma como vamos a analizar concavidad no es de esta forma, sino con una segunda derivada. Entonces, vamos a tener un criterio de concavidad para las funciones. Entonces, es el criterio de concavidad. Si en algún momento quieren que explique por qué, digamos, la segunda derivada positiva corresponde a cóncava hacia arriba y la segunda derivada negativa corresponde a cóncava hacia abajo, lo puede hacer, pero tal vez es más fácil solo empezar a asociar bueno, segunda derivada positiva, la función es cóncava hacia arriba. Entonces, la función va a ser cóncava hacia arriba en un intervalo si la segunda derivada es positiva. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Esta función tiene segunda... no, esta no es... Estas son las cóncavas hacia abajo. Pongamos esta así. Esta función va a tener segunda derivada positiva. Entonces, piénsenlo como una parábola que abre hacia arriba. Una parábola que abre hacia arriba es como un x al cuadrado. Su derivada es 2x y su segunda derivada es 2. Entonces, como ese 2 es positivo... Sí, como una hipérbola, sí. Entonces, esta es una función cóncava hacia arriba, pero creciente. Entonces, cóncava hacia arriba, creciente. Pero también hay una cóncava hacia abajo, o una cóncava hacia arriba, decreciente. Entonces, piensen en que esta es como un 1 partido x. Incluso aquí tal vez les voy a dar unos casos ejemplares. El 1 partido x es como una cóncava hacia arriba. Esta, digamos que esta es una raíz cúbica. Bueno, pongámosle el x al cuadrado, lo más fácil. Aunque la x al cuadrado no siempre es creciente. No, ya sé. E a la x, sí. E a la x siempre es creciente y siempre se mantiene cóncava hacia arriba. Entonces, este es cóncava hacia arriba, decreciente, y luego está el caso, la gráfica que define de manera bastante breve concavidad.
la parábola que abre hacia arriba. Entonces esta piénsenla como una parábola x al cuadrado más algo. Entonces esta es una función cóncava hacia arriba, pero que no es ni decreciente ni creciente, sino cae y sube. Entonces este es solo cóncava hacia arriba. Entonces estos tres trazos es bueno que los tengan bien presentes, porque pueden ver, digamos, la conclusión es bien simple. Segunda derivada positiva, pero el hecho de que la segunda derivada sea positiva ya nos reduce los casos del trazo de una gráfica a este o a este o a este. ¿Sí? En la segunda función, como es 1 partido x, ya no tomamos la gráfica del tercer cuadrante. Podemos tomarla, pero igual viste que sucede acá. Ajá, aquí hay cambio de concavidad. Sí, aquí solo sería un 1 partido x y x es mayor que 0. Aquí vas a tener cóncava hacia abajo si tomamos el tercer cuadrante. Sí, porque si esa era mi duda. Entonces mejor. Como funciona así, yo deduzco, bueno, tengo en el primer cuadrante mi concavidad hacia arriba, pero viendo mi tercer cuadrante tengo una cava hacia abajo. Nítido, me gusta que ya estás viendo bien la cuestión de concavidad. Entonces este ejemplo no es del todo bueno, pongamos un e a la menos x. Esta sí se mantiene siempre cóncava hacia arriba. Muy bien, entonces ya vemos, con esta idea en mente, entonces ya podemos pensar en funciones cóncava hacia abajo. Y digamos aquí cuál sería la conclusión, que el signo de la derivada. Y aquí, como pueden ver, lo más importante del tema de concavidad no es que conozcan la definición o que se la memoricen, sino que asocien segunda derivada positiva o segunda derivada negativa con cierto tipo de trazos. Entonces, digamos, la cóncava hacia abajo tiene una propiedad que es prácticamente la definición, y es que la segunda derivada tiene que ser negativa. Entonces, digamos, aquí ya cambia un poquito. Cóncava hacia abajo creciente ya no va a ser esto, sino que ahora en vez de doblar para arriba, doblo para abajo. Entonces, ¿bien qué pasa cuando doblo hacia abajo? Como que tengo una raíz cuadrada o un logaritmo. Entonces piensen en esta función creciente cóncava hacia arriba como un logaritmo o la raíz cuadrada de x. Esta otra cóncava hacia abajo de creciente, yo creo que esta es la que más me costaría ver. Entonces estoy cayendo, pero en vez de doblar así, doblo de esta otra forma. Sí, esta sección desafortunadamente es muy gráfica. Decreciente. Y aquí estoy tratando de pensar en un ejemplo para esta. Esta me cuesta pensar en una función que tenga este tipo de comportamiento. ¿Esa no es cóncava hacia abajo? Sí, hacia abajo, sí, gracias, sí, hacia abajo, sí. Esta es cóncava hacia abajo, las dos, porque están debajo de las tangentes. Pero es que yo no sé si les gusta ese enfoque de tangentes o mejor el enfoque de cómo dobla. ¿Tangentes son? Ajá, sí. Por eso es que no quiero poner muchas tangentes, pero si digamos, si miran el libro de texto del cuaderno de trabajo, hay veces que en algún momento se bosquejan aquí como unas rectas solo para, bueno, está doblando hacia abajo. Entonces el último caso es la cóncava hacia abajo, que no es ni decreciente ni creciente, que es la parábola que abre hacia abajo. Entonces esto piénsenla como el menos x al cuadrado. Entonces esta es solo cóncava hacia abajo. Entonces, ahí está, prácticamente solo es teoría. Incluso hoy lo que vamos a hacer, no vamos a hacer tanto gráficas, sino solo cómo encontrar los intervalos de concavidad. Y este tema tiene un último problema, que es el siguiente. Hay funciones
que cambian su concavidad de un intervalo a otro. Entonces hay funciones que tienen cambios de concavidad. Y aquí hay varios casos. Hay un exceso de casos. La mayoría de funciones son funciones que están cambiando su concavidad. Entonces, por ejemplo, el primer caso es este. La función, digamos, x al cubo. Con x al cubo, ¿qué está pasando? Inicialmente, ¿qué tipo de función, qué concavidad tenemos aquí? Hacia abajo, sí, tenemos una cóncava hacia abajo, que la pueden ver con la línea recta, estamos debajo de la recta. Luego en cero como que no pasa mucho, pero después pasado de cero, tenemos cóncava hacia arriba. Entonces pasamos de una función cóncava hacia abajo a una función cóncava hacia arriba. Entonces lo que está pasando en x es igual a 0 es que porque ahí esa función es x al cubo. Entonces, sí. Sacándole la primera derivada, ya miraría. Ya miraría cómo. Vieron, si sabe, como decía Sebastián, la función es x al cubo. Le calculo la derivada, esta función siempre se va a mantener creciente. Pero luego resulta que si calculo la segunda derivada, con miro que aquí en x es igual a 0. 6x. Sí, perdón, sí, 6x. 3 por 2. Miro que con esta función, si cuando x es igual a 0 hay un cambio de concavidad. ¿Por qué? Porque f' va a ser negativa si x es menor a 0 y f doble prima va a ser positiva si x es mayor a 0. Hay una mejor forma de expresar estas conclusiones, es con el diagrama de signos. Ponen 0 y luego ponen aquí la segunda derivada y van llenando los signos, menos y más. Entonces pasan de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Aquí hay un cambio de concavidad. Entonces puntos que van a tener este tipo de comportamiento van a ser conocidos como puntos de inflexión. Entonces en un punto de inflexión hay un cambio en la concavidad. Y la forma para identificarlos es, otra vez vieron, cuando está cambiando la concavidad es porque pasamos de una segunda derivada negativa a una segunda derivada positiva o viceversa. Entonces los candidatos a puntos de inflexión son los siguientes. Derivamos la función dos veces y lo identificamos cuando la segunda derivada es positiva o cuando la segunda derivada no existe. Y luego, para verificar que si realmente son puntos de inflexión, solo miramos de que de hecho hay un cambio de concavidad por medio de un cambio de signos. Entonces luego realizamos el diagrama de signos para analizar la concavidad, para ver si hay un cambio en la concavidad. No quiero confundir a Sebastián, pero hay unas personas bien sofisticadas que, así como hay una prueba de la segunda derivada y una prueba de la tercera derivada, pero esa solo te sirve para saber si hay punto de inflexión sin necesidad de hacer un diagrama de signos. Entonces, si la tercera derivada no es negativa, la segunda derivada es igual a 0, hay un punto de inflexión, terminó todo y no hay que hacer diagrama de concavidad, el diagrama de signos. Pero prefiero que hagan el diagrama de signos, es más seguro. Entonces, muy bien, ahorita vamos a empezar, digamos, con varios ejemplos sencillos de donde vamos a analizar la concavidad. Podemos empezar con la función que teníamos al principio de el x menos 1 a la cuarta. Entonces solo voy a decir qué tipos de ejercicios son estos. Será que el ejercicio 1 de la sección 13.2. No es el ejercicio 2 porque el ejercicio 1 era cómo graficar la función, la concavidad de las siguientes funciones.
Yo creo que voy a hacer una encuesta ahí, también les voy a mandar un documento con gráficas de funciones como x, x al cuadrado, x al cubo. Y también si en algún momento tienen dudas, pueden encontrar el valor de la función en un valor de x, solo para orientarse un poco. Entonces el primer problema que tenemos, que yo creo, que en la hoja de trabajo lo tengo como el problema B, es x menos 1 a la cuarta. Entonces ahí estamos interesados en ver cuál es la concavidad de esta función. Entonces vámonos, lo que hay que hacer es encontrar la primera derivada, que ya la habíamos encontrado, y luego vuelvo a encontrar la segunda derivada. Ahora encuentro la segunda derivada. Entonces aquí es igual la segunda derivada. Por Ok, por 1. Entonces digamos, identifico cuando la segunda derivada es igual a 0, porque ahí voy a poder saber si hay puntos de inflexión o no, y también analizar bien la concavidad. Entonces, ¿cuándo es la segunda derivada igual a 0? X menos 1 al cuadrado es igual a 0. Tomo la raíz cuadrada de ambos lados. Cuando x es 1. Ajá, x es igual a 1. Bueno, entonces muy bien, este es potencial punto de inflexión. Pero ¿qué sucede cuando utilizo el diagrama de signos para la segunda derivada? ¿Cómo me van a quedar los signos de la segunda derivada? A la izquierda de 1, ¿qué signo me queda para la segunda derivada? Negativo o positivo, porque tengo, digamos, 0 menos 1 al cuadrado. Positivo de los lados, ¿no? Sí, entonces si les queda positivos de los dos lados, ¿hay punto de inflexión aquí o no? Sí, no hay punto de inflexión. Y aparte, Ok, sí, porque nunca tomaría en cuenta el sí, que en cuáles intervalos va a ser esta función cóncava hacia arriba. ¿De dónde a dónde? Sí, prácticamente. O sea, pueden ponerlo así, o si realmente quieren ser un poco, pues, menos infinito a 1 y de 1, ajá, sí. O sea, lo pueden poner así, pero en realidad esta función siempre va a ser cóncava hacia arriba. O puedo poner todos los números reales a excepción de Sí, ajá. Cualquiera de estas dos está prácticamente bien, porque en realidad uno puede argumentar que esta función es también cóncava hacia arriba en 1 porque está todavía debajo de su recta tangente. Entonces, ¿qué habíamos encontrado anteriormente? Que en x es igual a 1 había de hecho un mínimo relativo. Entonces, si aquí tenemos un mínimo relativo, ¿cómo doblamos? Doblamos de esta forma. Si doblamos de esta forma, esto es cóncava hacia abajo, pero si doblamos de esta forma, esto es cóncava hacia arriba. Entonces, como ya vimos que esta función es cóncava hacia arriba, tenemos que doblar hacia arriba. Y entonces ya con eso les decimos, bueno, la otra persona que graficó esa especie de valor absoluto, la raíz cuadrada del valor absoluto, está completamente incorrecto. Entonces tenemos esto. Entonces digamos, hagamos un segundo problema, que ese todavía está facilón. Ahí quería hacer la raíz cúbica, pero esa raíz cúbica tiende a asustar un poco porque tiene una forma bien rara. Muy bien. Entonces aquí vamos a analizar la concavidad también de esta. ¿Cómo la analizamos? Derivamos y derivamos. ¿Cuál es la derivada de esta función? Más 0. 38. ¿Y qué sucede con esta segunda derivada? ¿Es siempre positiva o es siempre negativa? Entonces, ¿cuándo va a ser esta función cóncava hacia arriba? Ajá. O los reales. Sí. Entonces, incluso aquí, aunque no conozca, digamos, mucho esta
de esta gráfica, posiblemente me imagino que la gráfica de esta función va a ser esta. Pero igual, digamos, siempre recuérdense, esta es una parábola que abre hacia arriba. La parábola que abre hacia arriba tiene esta forma. Lo único que nos queda pendiente es el vértice. No es necesario que encontremos el vértice para este problema. Solo nos falta contestar alguno. ¿Hay puntos de inflexión aquí o no? No, porque la función nunca cambia de concavidad. Entonces, digamos, esto no es necesario que lo hagan, pero si me quieren encontrar el vértice de la parábola, ¿cómo lo encontramos? Menos b partido 2a. Sí, excelente, sí, entonces te quedaría un 19 partido 38, te queda menos 2. 76 partido 2 por 9, 38. Sería igual a 30, 60, un medio. Ok, sí, yo creo que queda más o menos así. Pueden hacer esa trampa, si en algún momento tenemos parábolas y utilizan la fórmula del intercept del vértice, la coordenada x es menos b partido 2a, excelente, lo pueden hacer sin ningún problema. Pero ahorita que hemos visto, como ahorita con las derivadas, cuando en los vértices de la parábola, ¿qué es igual el valor de la derivada? 0, entonces me es más fácil para encontrar el vértice igualar la primera derivada igual a 0 y vamos a llegar exactamente a menos 76 a la misma conclusión que Sebastián. Entonces tengo que resolver la ecuación 38x menos 76 igual a 0. Entonces aquí es igual x. Ah, no, perdón. 76. Entonces el vértice va a estar en 2. Si quieren saber la coordenada y del vértice, entonces lo metemos en la función original. 19 por 4 menos 76 por 2 menos 28. Y aquí nos queda esto igual. Y solo vamos a hacer un problema más para contestar la inquietud de Sebastián. Entonces, ¿cuál sería? Negativo 104. Ok, entonces más o menos es la gráfica de esta parábola, nos va a quedar más o menos por aquí. Esto es muy burdo, pero pueden ver, digamos, por qué es tan importante, digamos, una primera derivada y una segunda derivada. Grafican algo así y lo único que necesitarían hacer acá es ajustar la escala, tal vez posiblemente encontrar estos interceptos. Pero entonces lo bonito dicen, bueno, ya sé qué forma tiene esta gráfica, ya solo encuentro esos 3 puntos y me los piden y ahí estoy. Entonces solo hagamos un problema más, que es cabal que la pregunta que tenía Sebastián. Si tengo funciones de grado 4, grado 5, tengo que continuar, ¿cómo se llama? Derivando y derivando. No. Si solo queremos análisis de concavidad, ¿qué necesito hacer? Calcular la segunda derivada. Entonces aquí es igual la primera derivada de esta función. 8x a las 3. Ese menos 48 por 3 aquí es igual como un 148 por 3. 8 por 3, 144. Excelente. 144 y más 7. Continuemos derivando. 24x. Más 0. Más 0. Entonces luego, ¿cómo encontramos los puntos de inflexión, María Andrés? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué igualamos a qué? Para encontrar, digamos, dónde se va a empezar a doblar la función. Aquí igualo la segunda derivada. Sí, a 0. Entonces solo resuelvo esta ecuación. Y si teníamos aquí una x. Sí, tenemos aquí la x, sí. Entonces, ¿cuál factor común miran acá que podemos sacar? Obviamente el x. El 24 tal vez lo sacamos. ¿Cuánto nos queda? 288 dividido 24. 12. 12, excelente aquí. Entonces aquí, ¿cuáles serían nuestros potenciales puntos de inflexión? 0 y 12.
Entonces, muy bien, con estos voy a replicar el diagrama de signos, pero es para la segunda derivada. Y aquí solo necesito que metan valores a la izquierda de 0, valores entre 0 y 12 y valores a la derecha de 12 para ver los signos de la segunda derivada. Yo me voy a tardar un poquito más, no es necesario que hagan esto. Pero digamos, Sebastián me comentó que él, como le gusta ver los signos, es que 24x, este es negativo a la izquierda de 0. Y pasando de 0, todo esto se vuelve positivo. Primero si Jorge me gana. Luego con x menos 12, ¿cuáles serían los signos de x menos 12? A la izquierda de 0. Ajá. Ajá. Y después positivo. Y luego, digamos, aquí tengo mi segunda derivada. Entonces, mi segunda derivada, ¿qué signo va a tener a la izquierda de 12? Multiplico cada uno de los términos. Más. Entonces, ¿dónde vamos a tener? Ahí ya tuviera que la concavidad de menos infinito a 0 va a ser cóncava hacia arriba, ajá. Y de 0 a 12 va a tener la concavidad para abajo. Y bueno, el de 12 a infinito va a ser para arriba. Entonces, bien, cóncava hacia arriba, mantengan esta idea mental. Entonces, posiblemente la gráfica de esta función va a ser algo así por el estilo. Entonces, eso lo hice muy rápido, pero pueden ver por qué en algún momento, digamos, es bueno mentalizarse ya con esta idea de concavidad. Y vamos a tener puntos de inflexión. Sí, ahí sería una ecuación de x a la 4, ¿no? Sí, ajá, sí, como que tiene esa forma. Entonces, ¿en dónde están los puntos de inflexión? 0 y 12. Incluso como miran tantos cambios de concavidad aquí, como que posiblemente se están anticipando a de tal vez va a haber un máximo relativo y dos mínimos relativos, y eso los encontramos igualando esta ecuación a 0. Hoy aquí se les tengo malas noticias. Yo no sé quién de ustedes en su calculadora pueden resolver esta ecuación. 8x al cubo menos 144x al cuadrado más 7 es igual a 0. Yo. Ah, miremos que nos da George. Esa calculadora está. Yo creo que en este caso, como no todos tienen una calculadora que les puede resolver esta ecuación, yo les daría cuando se hace 0 esta función.